y espiritual, Padre. Le cedemos los micrófonos a él. Muchas gracias, Hernán. Gracias, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en este sabadito. Un poco fresquito, pero bendito Dios, con salud. Y bueno, pues aquí, echándole ganas en la mañanita. Quisiera hoy insistir un poco, bueno, un mucho, la verdad. Van a decir, hoy otra vez va a hablar de lo mismo el vato. Pues bueno, sí y no. Quisiera eh, seguir externando en ustedes la preocupación que tiene un pastor por su rebaño, en un doble sentido. Por un lado, ver que ha perdido a las ovejas, pero el pastor tiene muchos rebañitos, entonces necesita de la colaboración de los pastores que están en este otro rebaño para ayudar, por un lado, a rescatar y por el otro lado, ver que el rebaño crezca, ¿verdad? Eh, Y por eso hoy quisiera tocar de nuevo este tema de nuestra visión misionera, de lo que debe de ser, incluso para nosotros mismos. Y quisiera partir de una cita, una pequeña perícopa. Son escasamente 2 versículos de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1. Así empieza en caliente su discurso, ¿no? Muy a propósito de lo que escuchábamos ayer en el Evangelio del día, en el Evangelio de la liturgia, cuando Jesús habla de el que se avergüence de mí en este mundo, él se avergonzará cuando venga de esta persona, cuando él venga, pues, en la gloria de su Padre, ¿no? Entonces, esa, ese texto que escuchábamos el día de ayer, pues creo que tiene mucho, o sea, tendría mucho que decirnos a nosotros este día, ¿no? Y por eso he tomado el texto, ayer me puse a revisar uno de los, pues de los comentarios que tengo por aquí, que me ayuda mucho, me ilustra mucho, porque pues amplía, es un texto que tiene una parte que le llama homilética, es decir, qué predicar de eso y y bueno, pues desde ahí ver el texto, ¿no? Ayer me llamó la atención el texto de Marcos, es Marcos 8 y el texto iba desde el 36, pero el 38 es la parte importante. Si me permiten, déjenme leerles primero el, el texto del 38. Es Lucas capítulo 8, verso 38. Marcos, perdóname, con razón no me daba aquí. Marcos 8, 38. Dice Jesús, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, pues depende de la traducción, ¿verdad? Dice, ante este mundo de pecadores, ¿no? Déjenme poner aquí otra versión. Déjenme poner la más común, la de Dios habla hoy. Dice, pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, ¿sí? También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Aquí es en donde pego el texto que les comentaba ahorita de Romanos, Romanos en el capítulo 1,
en el verso 16, nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Dice el verso 17. Dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Si se fijan, la primera parte, o sea, si lo referimos al texto de Marcos 8, nos habla, por un lado, de la misión, de la parte misionera. Pero esa parte misionera, si se fijan en este texto de Marcos, tiene que ver directamente con lo que tú crees que es el Evangelio, con lo que ha sido para ti el Evangelio. ¿Por qué te avergüenzas de una persona en un momento determinado? Digo, porque dices, híjole, qué rollo, ¿ah? O sea, me da vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo piensas esto? No sé, este tipo de cosas en un cierto ambiente me da vergüenza. Hay cosas que nos dan vergüenza ante ciertas cosas y otras que más o menos, ¿verdad? Estoy entre gente pelangocha. Ayer estuve viendo uno de esos shows políticos que hay ahora por YouTube, porque lo estaban viendo aquí en la casa de los padres. Un cómico que no sé ni cómo se llama porque no lo conozco, ¿no? Dicen que es muy popular, sobre todo entre los jóvenes, que va sacando, como tantos otros, ¿verdad? Con diferentes estilos, pues todo el desastre que tenemos ahorita en la política, ¿no? Que si AMLO, que si no, que si fue, que si vino, que si dijo, que si no dijo, que si hizo, que todo este tema que para nosotros pues lo vemos desde el punto de vista de lo que aparece en los periódicos, de lo que se va comentando en redes, en fin, todo este tema. Bueno, sin embargo, este cómico, pues ya ven que ahora los cómicos, dentro de sus shows, pues hablan bien chafa, ¿verdad? Y usan palabras que a mí me daría vergüenza utilizar. O me daría vergüenza, a mí me daría vergüenza por el lenguaje que usa, lenguaje chafo, corriente, soez, ¿verdad? Que ese show estar viendo en familia. O sea, que uno de mis hijos me dijera, mira, papá, es que es bien padre, bien bueno, porque esto y que lo otro, y que comenta las noticias, y así estamos enterados, y esto y lo otro, y lo pone, yo lo hubiera pagado, ¿eh? Pero bueno, pues están ahí los padres. Ciertamente, ahora en la mañana que me levantaba, ahora un ratito, decía, híjole, ¿no? ¿Por qué? Porque te contamina. O sea, voy tratando de dejar desde hace mucho ese lenguaje y de repente lo hice aquí, lo hice allá, se empieza a hacer de nuevo común y se te sale. A lo mejor no del tamaño de este tipo, ¿eh? Mi esposa. Y ves que hay público, ¿verdad? Invita a gente. Dices, ay, Carlitos, o sea, donde se ven muchas mujeres, hombres, normal. O sea, es normal. Eso se llama mundanización. ¿Sí? Nos vamos mundanizando. Ya no nos avergonzamos de nada. ¿Ok? El texto, si me lo permiten, dice el texto, pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, delante de esta gente infiel y pecadora, o sea, un mensaje hermoso, precioso, y te avergüenzas de ser cristiano ante ellos, gente que probablemente no va a alcanzar el reino porque tú le fuiste infiel al Señor, porque te avergonzaste y como te avergüenzas de esto, pues no lo sacas, no lo dices. No es importante para ti. Es más importante, como he comentado en algunas otras ocasiones, el ser políticamente correcto. O sea, políticamente correcto en esta reunión no hay que sacar el tema del Señor, ¿verdad?
Tú llegas bien, y hablas del fútbol, de la de esta, de la otra, pero no tocas al Señor, no tocas absolutamente nada que tenga que ver con Él. ¿Por qué? Porque pues, es gente donde va a haber quizás musulmanes, hebreos, paganos. La mayoría aquí en nuestro México son católicos bautizados, ¿no? O sea, realmente lo que le llama el Papa Benedicto XVI son los neopaganos. Este mundo que era cristiano, pues se hizo pagano, pues es un paganismo nuevo, es una nueva forma de ser pagano. Es decir, es una nueva forma de, sí, creo en Dios. ¿En qué Dios? Pues quién sabe, el pagano no es ateo, ¿ok? Ojo, el pagano no es ateo. El pagano cree en Dios, pero vive mundanamente. Dentro del judaísmo también existía, o sea, de alguna forma, los pleitos que tiene Jesús con los fariseos, es que al fariseo le molesta que Jesús les haga ver que no cumplen la ley de Moisés, que los ponga en ridículo. Ayer el cómico decía, lo que le molesta al señor presidente es que lo estén poniendo en ridículo. O sea, que lo que él predicaba, o lo que él debería de predicar y hacer, ¿verdad? Pues no lo hace. Y eso le molesta. Entonces hay que callar a quien lo dice. Hay que quitar a todo aquel que se le opone porque le ponen el dedo en la llaga de lo que todos debían de ser. O sea, el fariseo, por antonomasia, por excelencia, debía de ser el cumplidor perfecto de la ley y con su ejemplo, pues mostrar, ¿verdad? No nada más predicar de oídas y de las palabras que han escuchado y que se saben de memoria. ¿Sí? Por eso a Jesús lo empezó a respetar mucho el pueblo, no solamente porque hacía milagros. Dice en un texto, dice, porque hablaba con autoridad y no como los fariseos. ¿Y de dónde me viene esa autoridad? Esa autoridad me viene del ejemplo, de que yo lo vivo. El miércoles pasado, a los pastores de Vivir en Cristo, toqué con ellos el tema de la oración. Y en el tema de la oración se proponía utilizar el texto de Lucas 23, ¿verdad? 23, no sé si 23 o 22, Jesús está en el huerto orando, ¿sí? Dice, como de costumbre, después de la última cena, se fue al huerto de los olivos, a donde se iba a orar, no dormía ahí en el campo, estando cerca de Jerusalén, pues se iban generalmente a casa de Lázaro o a alguna de estas casas donde se podía quedar. Pero muy de madrugada, se recuerden que Jerusalén dista únicamente de Betania y el huerto de los olivos está más o menos a la mitad, pues serían 2 kilómetros. Digo, para el tiempo es nada. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a hacerlo. O sea, yo les he dicho que de joven, mi casa quedaba pues como a 1,5 kilómetros de la parroquia donde iba. Yo vivía al fondo de la colonia Mitras y iba a la parroquia del Refugio, que está casi llegando a Calzada. Entonces, fácilmente, a lo mejor si alcanzan, un día los voy a medir, eran casi los 2 kilómetros. Y le hacía 2, 3 veces al día, sin problema. Estaba joven. Jesús habitualmente lo hacía. Es decir, los discípulos, tocando el tema de la oración, los discípulos lo veían orar. No es que les decía, chicos, hay que orar porque la oración es muy buena y además, te tiras un rollo sobre el tema de la oración. No, Jesús oraba con sus discípulos. Él les enseñaba con su propia vida. Y por eso en otro pasaje dice, maestro, enséñanos a orar. Y les decía a Vivir en Cristo, fíjense quién se lo está diciendo, no se lo está diciendo un pagano, se lo está diciendo un judío que tiene escuela de oración. O sea, realmente el pueblo judío en sí era un pueblo orante.
sigue siendo un pueblo orante. Tiene cantidad de oraciones, los salmos y cantidad de cánticos y bueno, en fin, es un pueblo que, dado que es un pueblo teocrático, o sea, que reconoce que está regido, bueno, en principio está regido por Dios, y por eso Samuel se molesta cuando quieren un rey, ¿verdad? Porque dice, cómo van a agarrar un rey? ¿Verdad? O sea, no manchen, no jala así. Y Dios le dice, tal es el rey que quieren, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Sí? O sea, queremos un rey que vaya con nosotros a la guerra, que pelee, que esto, que el otro. Y no, bueno, pues sí, ahí está Dios, pero pues, sí, dice, pues sí, pues no, bueno, por Dios, ustedes me quedan chichitos. Pero bueno, el tema es ese. O sea, es un pueblo orante, es un pueblo teocrático y desde pequeñitos aprendían a orar, ¿sí? Sin embargo, Jesús tenía una forma diferente de orar. A Jesús le gustaba orar. Jesús todas las mañanas, le obligaran o no, él se levantaba y se iba a orar muy temprano. Marcos, en su primer capítulo, después de que nos ha mostrado, nos muestra 4 elementos bien importantes en la vida de Jesús. Primeramente, su misión: predicar, sanar enfermos y expulsar demonios. ¿Ok? Es lo primero que nos presenta en los primeros versículos de su capítulo 1. Enseguida, cuando termina eso, nos presenta a Jesús sanando ahora a la, no, a la suegra y en la mañana nos presenta el otro aspecto importante de ese capítulo, que es la oración de Jesús. Y Jesús se levantaba muy temprano y se iba a orar. Lo hacía también, como lo hemos visto repetidas veces en la escritura, se iba en la noche a orar con ellos. Es decir, es tener un testimonio de un hombre orante. Yo les decía un poco refiriéndome a mi experiencia porque, pues, si estoy hablando de experiencias y de modelaje, pues, si yo soy el pastor de vida en Cristo, como soy de ustedes, pues tengo que dar ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, en esta etapa de mi vida, pues es difícil que ustedes me vean orando, pero sin embargo, si ustedes vienen 6:30, 7 y me buscan, pues no estoy para nadie. ¿Por qué? Porque estoy orando. Ahorita todavía más en que no, todavía no me puedo mover con facilidad porque todavía tengo el yeso y todavía no puedo apoyar, en fin. Pues bueno, tengo 2 meses casi orando aquí en mi cuarto. Que también en esta etapa, a la hora que oro, pues no puedo orar en el templo, porque en el templo hay misa. Entonces realmente empiezo a orar 6:30, 7, una nueva etapa de mi vida. O sea, ya estoy ya acercándome a los 70 años, ya estaría jubilado en otra parte, o sea, ya decidí que tengo que agarrar las cosas un poco más tranquilas, aunque como quiera no puedo dejar de acostarme antes de dormirme antes de las 11 de la noche, pero decidí dormir un poquito más y no agarrar las cosas tan presionadas. Pero lo primero que hago es dedicarle de hora y media a las mañanas a mi oración, punto, basta. ¿Va? Eh, Cuando estuve en Santa Cruz, nadie, nadie que fuera frecuente a la parroquia, sobre todo al Santísimo, nadie puede decir que yo no oraba, porque allá, como teníamos el Santísimo aparte, aunque hubiera misa, podías orar ante el Santísimo, antes de que fuera de adoración perpetua. Ahí estaba yo. Era otro tiempo. A las 7 de la mañana o un poquito antes, ya estaba yo en el Santísimo. Y de ahí hasta las 8 para celebrar luego la misa de 8. Nadie puede decir que no di testimonio de oración. Y por eso hablaba con autoridad. Estoy escribiendo ahorita un curso que se va a publicar en internet sobre el tema de la oración. Y hablo con autoridad. Hablo porque sé lo que produce y sé lo que hace la carencia de este ejercicio. Y conozco de este tema, porque he leído mucho y porque he tenido grandes maestros
y porque, siguiendo su ejemplo, ustedes conocen a Mario Garza, muchos de ustedes, que fue mi formador por muchos años. Él no me enseñó, no me echó mucho rollo sobre el tema de la oración. Hoy tienes que orar, ¿no? Muy recientemente, cuando empezaba a trabajar con él, a salir con él, a conocerlo, nos tocó ir a predicar juntos a los dos. Fuimos a Phoenix. Y íbamos con otros dos padres y nosotros dos nos invitaron de la renovación para que fuéramos a dar un retiro a jóvenes allá. Era un joven, ¿verdad? Tendría unos 25 años, 24 años a lo mejor, o menos. Y bueno, fui con Mario, no mucho menos, sí, debo haber tenido como unos 20 años. Y y bueno, pues fuimos allá y nos asignaron un cuarto juntos en una casa donde nos hospedaron. Y en esas fue unos 4 días que estuvimos juntos, durmiendo juntos, aquí en una cama, ¿verdad? Porque conocen ese oso, ¿verdad? Se levantaba muy temprano, no sé qué horas, y se ponía a orar, a salmodiar, cosa que no sabía cómo se hacía. Entonces un día abrí los ojitos y estaba Mario salmodiando, paseándose, caminando de un lado para otro en el cuarto, salmodiando. Y le dije, Mario, enséñame a orar. De esa forma, yo conocía ya, digamos, la oración aleluyática, ¿no? Propia de los carismáticos, o sea, alabanza y todo, pero él no estaba haciendo esa oración. Él estaba salmodiando, estaba cantándole al Señor con los salmos de la palabra. Es un hombre que hablaba con autoridad porque hablaba desde su propia vida, como tenemos que hablar nosotros desde nuestra propia vida. Regresando al tema que les propongo el día de hoy, cuando Dios ha tocado tu corazón, dice Jesús, que de la abundancia del corazón, ¿no? En Mateo 5, de la abundancia del corazón hablan los labios. Cuando en mi corazón abunda Dios porque tengo una vida de oración, porque he dejado que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y vaya trabajando en un proceso serio de conversión en mí, no puedo, no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de hablar de alguien que ha cambiado mi vida, mucho menos con aquellos que conozco, que amo, que deberían de tener esta misma experiencia, porque no es una cuestión religiosa. Hay que ir a misa. ¿Por qué? Pues porque pues así cumplimos con Dios. No, cumples contigo. Lo que Dios hace en la oración no es para Él. Él no necesita ni tu oración, ni tus alabanzas, no necesita nada de ti, nada de nadie. Él es, Él existe ya en sí mismo. Él es Dios. Él de ti no toma nada. Estoy leyendo ahorita un libro que me acaban de regalar sobre preguntas que le hace Conchita Cabrera a Jesús. Estaba muy interesante y simpático, pero muy profundo también al mismo tiempo, ¿no? Entonces le dice, Señor, ¿por qué te gusta? Ella dice que yo ore, ¿verdad? Le dice Jesús, la verdad, pues lo que me gusta es escucharte orar, porque sé el beneficio que hace a tu alma. Yo, yo de tu oración no obtengo nada, pero me encanta oírte. Me encanta porque sé lo que está pasando en tu corazón, porque sé lo que el Espíritu Santo está desarrollando en tu vida. Entonces, Dios no te necesita absolutamente para un clavo, ¿no? Porque Él lo podría y lo puede hacer absolutamente todo. Para Él no hay limitaciones. Ni necesita de nada ni de nadie. Ni nuestras alabanzas, ni nuestra oración, ni nada. Cuando vas a orar, a Él no le vas a hacer ni cosquillas. Él se alegra de verte en la mañana. Pero se alegra porque es Padre. Se alegra porque Él sabe el gran beneficio. Te voy a poner un ejemplo.
Cuando tu hijo estudia y lo ves echándole ganas y en la noche está pegado, metido, que el dinero que tiene lo va comprando en libros, dices, chihuahua, o sea, te alegras, ¿no es cierto? Dicen, hombre, este vato va a triunfar o esta chica va a triunfar. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy pagando a la universidad? No, sí hay una parte ahí importante, pero también es otra vez una dádiva del padre, sino porque al estudiar, esa persona se está enriqueciendo. No quiere conformarse con lo que le diga el maestro, no, hace las tareas, estudia por su parte, avanza más, conoce otros idiomas. Yo el inglés que sé, no lo aprendí en la escuela, en la universidad, ni lo aprendí en la preparatoria, y mucho menos en la secundaria, donde ya les he dicho que nunca avanzamos de unas cuantas lecciones del mismo libro durante 6 años. Ahí no lo aprendí. Lo aprendí porque me gustaba. Lo aprendí porque creía que iba a ser necesario, y así es. Mi primer trabajo fue en una compañía americana, en John Deere. Ahí lo perfeccioné, porque ahí te daban la oportunidad, si tú querías progresar, de tomar una clase que pagaba la, la empresa. La empresa le pagaba a un maestro excelente de inglés. Nosotros la salida en John Deere era a las 5. Creo que todavía sea a las 5. Entonces el que quería quedarse era de 5 a 6 de la tarde, la clase. ¿Sí? Entonces tú te quedabas. No éramos muchos, éramos como unos 10. A veces iban unos, pero yo trataba de no fallarle. Era 3 veces a la semana. Y ahí perfeccioné mi inglés. Porque tenía que hablarlo con la gente en el segundo año que estuve ahí. Me promovieron, viendo que mi inglés era mejor, que estaba tomando las clases. Me promovieron a un puesto en donde se necesitaba el inglés. Porque mi jefe, que venía de otra sección de John Deere, no lo hablaba bien. Aún ahí había una señora que era excelente para el inglés, pero excelente, la señora Manotú. Y de repente cuando tenía que tratar un tema medio complicado con los gringochos, pues sí le preguntaba, oiga, sacaba mi vocabulario de ideas que eran importantes. Y digo, oiga señora, ¿esto cómo lo diría usted? No, pues así, y esto así, pum, apuntaba. Muy bien. Y ahora sí, vámonos al teléfono, ¿no? Y además es más complicado en el teléfono porque no es al otro, no hay gesticulación, no te enseña nada, no te muestra nada, no había videos como ahorita, eran los teléfonos normales. Así. ¿Quién se hizo el bien? Yo me hice el bien. Bueno, mis compañeros, o sea, cuando llegué a Roma, nos dieron un curso italiano intensivo, 4 horas diarias por un mes. Con eso lo entiendes, no lo puedes escribir bien. De hecho, si no te pegas, es complicada la escritura del italiano por las dobles y las H's en medio y un montón de cosas que tiene el italiano que es difícil escribir bien en italiano. Los mismos italianos a veces batallan. Entonces, cuando terminó el curso, hice un guardadito y 3 hermanos de mexicanos buscamos a una excelente maestra y tomamos con ella un curso de 6 meses. Nos costó dinero, pero ahí te puedo decir que escribo y hablo un perfecto. Eso sería mucha solemnidad, pero lo hablo muy bien. Puedo predicar en italiano perfectamente como lo estoy haciendo ahorita con ustedes, sin problema. Puedo escribir una carta, seguramente se van a ir algunas palabrillas ahí que estén mal escritas, pero no muchas, ¿no? Mi asesor de tesis me dice, padre, ¿qué idiomas habla? Digo, pues inglés. Y aquí, por lo que hablo, para la tesis que usted quiere hacer, yo estoy estudiando espiritualidad, dice, los mejores libros, la gran documentación es francesa, ¿sí? Sobre todo porque en el siglo XV se desarrolló amplísimamente todo lo que es el medievo, ya más hacia la ilustración y todo esto, pues todo está más que en latín o en alemán, están en francés.
entonces sería muy conveniente que aprendiera francés. Así que pues compré mi librito, otra vez inviértele, un curso en audio y vale, tac, 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 y vamos, ahí fui avanzando. Tengo una prima en Francia y en vez de dedicarme a pasear como todos mis compañeros o a irse a Alemania, en donde los ponían allá a trabajar, les conseguían desde acá una persona o organización que consigue trabajo para voluntad, para gente, y les pagaban en aquel tiempo en marcos, que era, se regresaban con una buena pachocha, ¿verdad? Otros se iban, los que habían ya más o menos aprendido bien el italiano, podían ir a una parroquia a ayudar a un padre durante el verano. Y la gran mayoría se dedicó a hacer ahorro para luego o pedirle a sus patrocinadores oficiales que le ayudaran para viajar en Europa. Y entonces fueron a Corsair, Italia, los que pueden llevar más, etc., a conocer. Yo me fui, cada año tienes 3 meses de vacaciones. Por los 3 meses me fui a Francia, a casa de mi prima, a hablar francés. Y llegué a hablar el francés mejor que el inglés, porque estaba sumergido 20 años, 3 meses, y en los 2 años, yo seguía con mi curso. Hoy puedo decir que hablo 4 idiomas. El francés no lo practico mucho, entonces cuando voy ya 2, 3 días de volver a retomar, hay muchas palabras que me olvidan. Hace poquito tomé un pequeño curso con una profesora, pero el trabajo pastoral pues, me envuelve, ¿verdad? El italiano no lo olvido, que tengo mucho contacto con ellos, muchos amigos, entonces hablo frecuentemente con ellos. Pero todo esto, ¿a qué eres oficiado? No es Dios. Cuando oras Dios, no. Pues yo lo sé y es experiencia. ¿Eso qué ha causado en mi corazón? Lo que decíamos, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pues, me sale normal y empieza a desarrollarse este trabajo en mí. ¿Por qué? Porque va habiendo un crecimiento en mi corazón. Y ese crecimiento me hace convertirme naturalmente. Nadie me envió, es Dios el que me envía. Y no me envía y me dice, Ernesto, quiero que vayas y prediques. No, yo al principio quería que toda mi familia, de hecho, pues se tardaron muchos años, pero finalmente entraron en un proceso de conversión mucho más grande del que nos dejaron nuestros papás, pero mucho más grande. Un conocimiento de la Sagrada Escritura mucho más amplio que el de mis papás. Claro, tienen también la ventaja o el beneficio de que pues, soy sacerdote, escribo, predico, algunos de ellos ven de vez en cuando mis predicaciones, me oyen. Cuando estaba en la natividad, pues iban a oírme allá, a verme, celebrar conmigo, etcétera. Pero es algo natural, es algo natural, ¿sí? ¿Con quién es el compromiso? Pues una forma con Dios, sí, pero empieza a nacer lo que dice Pablo, ¿verdad? Es por el Evangelio. Ese deseo de que todos lo conozcan, de que todos lo amen. Empiezo a sentir la necesidad de que esto se convierta en la vida de toda mi comunidad, de todo mi país. ¿Qué sería de nuestro México si orara verdaderamente? Hubiéramos tenido la luz para escoger un mejor presidente, seguramente. No tendríamos tanta delincuencia como la tenemos hoy. No habría tanta tranza, ¿verdad? Todo eso es pecado. O sea, hoy en México abunda el pecado. Hoy México no sé si está igual o peor que los judíos antes del destierro. Probablemente peor. Hay un abandono total de Dios en el pueblo. Un pueblo devotos, un pueblo que dice conocer a Dios, que dice ser pueblo de Dios, porque el bautismo nos hace ser ya no pueblo, nos hace ser hijos. Los que crucificaron a Jesús eran judíos, estaban circuncidados, es más, eran de los que circuncidaban, llevaban una marca en su cuerpo
que los identificaba y mataron a otro circunciso, a Jesús, otro judío. Su pueblo lo mató. Qué triste. Imagínense, gracias a Dios, pues que por todas las circunstancias, porque Dios todo lo planea perfecto. El Calvario, ahorita pues el Calvario, de hecho está cubierto por una cúpula, es una basílica inmensa, ¿no? En el tiempo, quien ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, se dará cuenta que de la fortaleza Antonia al Calvario, un kilómetro y cacho, estaba a la entrada, era un cerro, cerrito, ¿no? Que estaba a la entrada de Jerusalén. Y prácticamente los que pasaban, los que transitaban por ahí, pues veían los crucificados. Por eso los crucificaban ahí, para que todo el mundo los viera. Y los crucificaban desnudos. Eso dice que se repartieron entre ellos las ropas. La piedad cristiana, ¿verdad? Ha cubierto las partes íntimas de Jesús, ¿verdad? Pero en la cruz, o sea, en realidad no estaba cubierto nada. Es decir, la gente que pasaba por ahí, viendo a Jesús, que digo, gracias a Dios porque tú lo planeas bien, los mismos judíos pidieron que quitaran los cuerpos porque a las 6 de la tarde empezaba el, ya el Sabbat, ¿verdad? Que era el día de la Pascua. Pero lo crucificaron como a las 10 de la mañana. 10, 11 de la mañana deben de haberlo crucificado. Y estuvo colgado ahí desde las 10, 11 hasta las 3 que murió. Y probablemente una hora más, hora y media más. Probablemente pónganle, empezar como a las 6 de la tarde, lo que sea para nosotros las 6 de la tarde. Y a lo mejor lo bajaron como a las 5, 4 y media, 5, en lo que fue a pedir el cuerpo y todo, que pidieron que los murieran 2, 3 días, tardaban en morir, era una muerte terrible. A Jesús, bueno, a él no lo tuvieron que matar, yo prácticamente, pues, por todas las heridas y por todo el maltrato, murió, como se sabe, a las 3 de la tarde, o circa, por ahí. Nadie tenía relojes electrónicos. Es decir, estuvo expuesto, ¿qué quieren? De 11 a 5, unas 6 horas expuesto ahí, encuerado, desnudo. ¿Cuánta gente lo vio? Muchísima, empezando por todos los que fueron a ver el espectáculo de la crucifixión. Y luego, pues, todos los comerciantes judíos o no judíos que iban a Jerusalén, un centro de comercio muy grande, y veían, mira, colgaron a un judío, ha de ser un hijo de la tiznada. Sin embargo, decía, la causa de la condena decía, Jesús, rey de los judíos. Ay, joder, estos cuates colgaron a su rey. Bueno, sí, se hizo rey y se lo echaron. Bueno, pero para los judíos, sí, híjole, era uno de nosotros. Hoy a nosotros nos matamos. O sea, Dios sí existe, ¿verdad? Quién sabe dónde esté, pero por ahí anda. Por eso, es como dice la Escritura, nos has dejado en manos de nuestros enemigos, desde los gubernamentales hasta los zampones. Vivimos una época verdaderamente nefasta en México. ¿Por qué? Por tu culpa, por mi culpa. Por la culpa de muchísimos que conocemos a Dios, pero que nos da pena, nos avergonzamos del Evangelio. Porque políticamente correcto no está bien hablar de esto en nuestras reuniones familiares. Porque de esto no está bien hablar en reuniones seculares.
porque no está bien con mis amigos, mis compadres. Por eso, no se trata de ir a misionar, es ya un llamado especial. Hay que dejar más cosas, como yo. Estoy llamado a la misión de tiempo completo, que implicó renunciar al matrimonio, a los hijos, a la familia. Ahorita decía, estaría pensionado. La mayoría, todavía una parte importante. O sea, verdaderamente relación, son de mi primer trabajo, cuando estuve 5 años en John Deere. Hice grandes amigos. Nos seguimos viendo, todavía. Pensionados, muy bien pensionados. Viajan, tienen sus hijos. Todos sus hijos los han podido con el sueldo que ganaban porque pagaba muy bien. Creo que sigue haciéndolo. Estudian en Estados Unidos. Muy bien, o sea, grandes familias, hermosos. O sea, convivo con ellos. Estoy casando a sus hijos. Uno se casa en Estados Unidos, me invitan, voy, los caso allá. Otros en la Riviera, en fin, en muchas partes. Les va bien, estaré como ellos, probablemente. Si no es que mejor. Pero no, vivo aquí en un cuartito, un carro modesto. No me falta nada, absolutamente nada. Es más, me sobra. Pero jubilarme, pues ¿cuándo? Nunca. Hasta que me muera. En ese trabajo, en ese, en ese trabajo, pues no hay jubilación. Llamado al particular, al cristiano no. En general, pues de la abundancia del corazón hablan los labios. Empiezo por mi familia, mis conocidos, mis compadres, mis compañeros de trabajo. Al menos hago la invitación, hago el propósito. ¿De qué? De que conozcan lo que yo conozco, de que vivan lo que yo vivo. Y eso ya ni qué decir de los que están mal retirados. Los hermanos Kefas. Ahorita estaba viendo aquí, estamos conectados 70. No creo que seamos 70. Y eso que estamos en nuestras casas. O sea, no sé, hay que levantarse, echarse un peinazo. Pero los casos que ahora me tocó a mí, desde ayer no tenemos agua porque se rompió una tubería aquí abajo y nos dejaron sin agua. Entonces aquí me pasaron una tina de agua para el baño y vaya que batallo porque no puedo apoyar con el pie, entonces ahí como gallina, ¿verdad? Con un pie, voy a echarle ario. Entonces ahorita en la mañana pues un peinazo y pues ya, pues llégale, ¿verdad? Porque ahorita el agua que sube pues a tubería a 12 grados, ahí te encargo. Ya no estoy mucho para eso. En otro tiempo a lo mejor sí lo hubiera hecho. Digo, porque además había que bañarse de jicarita, ¿verdad? Porque no hay agua, no sale agua por la tubería. Y somos 70. Y no creo que, no es que no tenga internet en su casa, o que su teléfono no sea un teléfono inteligente. No. Ahí en tu misión, ahí en tu comunidad, ¿cuántos van el día de la reunión? ¿O cuántos se conectan? A lo mejor están todavía aquí. ¿Y por qué no vas por ellos? ¿Por qué no te echas un Zoom con ellos y les dices, qué pasa, hermano? No te partes. El Señor es maravilloso. Hablo desde la abundancia de mi corazón. Muestro en mí mismo que no me avergüenzo del Señor. No me avergüenzo de ser su apóstol, de ser su testigo. Y reconozco que el lugar donde para mí ha estado el punto de transformación es que siempre he admirado, sigo admirando a Carlos Hernán, allá en la comunidad de la Natividad.
por su amor y perseverancia. Nunca han sido elegidos como los coordinadores generales, pero han mostrado un celo y una perseverancia. ¿A Kefas? Porque ahí conocieron la vida en abundancia. Porque saben que sí jala para ellos. Porque eso transformó sus vidas. Como yo sigo teniendo como casa la renovación. Aunque no estoy en nada de ello. Pero tengo celo por ellos. Me preocupa que hoy estén dispersos. Me preocupa que hayamos perdido tantos hermanos en la renovación y que haya, al menos en Monterrey, dejado de crecer y de estandarte de la evangelización, de tener una presencia vigorosa dentro de la diócesis. Me preocupa. Y parte de que los, los líderes se duermen, se han dormido, o sea, los ha anestesiado el mundo. Y después de la anestesia, cuando ésta se prolonga, sigue la muerte. Y yo los veo así ya en coma de repente. ¿Y qué va a pasar con Kefas? ¿Qué va a pasar con Kefas cuando el padre Ernesto ya no esté? Cuando Carlos, Hernán y tantos otros, ¿verdad? Lo menciono ahorita porque son nuestros anfitriones, ¿no? Y ahorita pues oía orar. O sea, se ve que es un hombre de oración, Hernán. De la abundancia habla la boca. O sea, tengo con qué decírtelo, tengo con qué hacerlo. Soy testigo de ello. ¿Tú de qué eres testigo? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué perdemos lo que les digo, lo que les pasa a la renovación, verdad? Oh, es que los grupos con el, ¿cómo se llama? Con el internet. Oye, ¿sabes qué? Yo, para esto, yo no me enfrié. Yo pandemia no he dejado de orar. Al contrario, me sirvió para orar más. No dejaba de celebrar mi misa. Aunque la celebrábamos los tres padres que estábamos en la casa. Padre David, que era presidente ahí, el padre y diferentes vicarios, le tocó pandemia, le tocó al padre Lalo y su servidor. Todos los días. ¿Por qué? Porque es alimento. No puedes dejar de comer. Y decir, bueno, pues es una necesidad. Es algo que se vuelve imperioso en nuestras vidas. Y por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y si por esta situación tengo que dar la vida, lo haré. ¿Y por qué no se avergüenza de él? Lo dicen ustedes. Déjenme regresar al texto de Romanos 1:16. Dice en el verso 17, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, de qué manera Dios nos salva. O sea, el camino de la salvación está en el Evangelio. ¿Sí? El camino de esa vida en abundancia que proclamamos, que decimos tener o que quisiéramos que todos tuvieran, especialmente las gentes más cercanas a mí. ¿Qué le pasó a los Kefas que ya no vienen? Llegamos a ser 280 Kefas. Somos menos de la tercera parte. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no se conectan? Yo entiendo que para personas que no tengan automóvil o lo que sea, pues a lo mejor es muy difícil llegar a la actividad, que ahora ya hay camiones, pero llegar allá cuando toca allá por el barrial,
pues está más complicado. O allá, en otra comunidad, en Escobedo, pues también sé que está complicado. Y entiendo que haya gente que diga, pues no, de hecho, una persona de Santa Cruz siempre decía, padre, ¿me lleva? Sí, pues vente, vivía ahí cerquita de la casa. O pasaba por él, o se iba generalmente a la parroquia y de ahí ya nos íbamos, ¿no? Sí entiendo eso, que en una mega Kefas no podamos estar todos, pero virtual, pues debería de estar el 90%, ¿no? Y si 70 son el 90%, estamos en la olla después de 20 años, en la olla. Por, o no se ha completado bien el proceso de conversión real. Entonces, pues tendremos que estar preocupados y viendo cómo les ayudamos a completarlo a nuestros hermanos. O lo tuvieron y lo perdieron. El mundo los contaminó otra vez. ¿Sí? Empecé comentándoles del programa este que veía ayer. He tomado la resolución porque sé que lo ven con frecuencia. Lo tienen ahí hasta en favoritos. Van a ver eso. ¿Saben qué? Ceno y me voy. O sea, no tengo por qué ver eso. O sea, ya las noticias, y hay otras fuentes, ¿verdad? Beto y otros que también hacen resúmenes desde diferentes ángulos, son diferentes visiones de los mismos aspectos. Bueno, pues ya con que más o menos entre semana te vais informando de cómo va todo el asunto. Yo me acabo de enterar un poco más de todo el tema este de Loret de Mola y todo este rollo, porque pues por una parte que encerrado y por otra parte que pues, no me tengo tanto que leer y tanto que ver que no le dedico tanto tiempo a eso, ¿verdad? Es más, no dedico nada de tiempo. Para mí la hora de la comida y del desayuno, jamás en mi vida había televisiones. Nunca. En mi casa de la parroquia y en la natividad. O sea, soy enemigo de la televisión porque te distrae demasiado. O sea, a ese tiempo, entonces en mi cuarto jamás ha habido televisión. Ni de chiquito, ni de grande, ni de mediano, nunca, jamás he tenido televisión en mi casa. Aquí hay por todos lados. Ahí en el comedor, siempre está prendida. Bueno, ahora me decía el padre, ¿qué es que somos una tele? Te busco una tele ahí para tu cuarto. ¿Para qué, hombre? Quítate de aquí. Aquí tengo mi televisión. Esta es mi televisión. No tengo juguetos. Pues cosas de trabajo, pues cosas que uso para la evangelización. Esta es mi televisión. De la abundancia del corazón, hablan los labios. Y créanme, hermanos, no del evangelio, porque sé que es causa de salvación. Y esto es importante. El verso 16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, los Kefas en primer lugar, mi familia en primer lugar, mis compadres, mis amigos en primer lugar, son los judíos, de la familia de él, es su pueblo, pero también los que no son de mi familia. Todos pueden entrar por aquí, pero primero estos. Dice, el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos por la fe. De ahí nace la fe.
Y por eso, ¿qué pasó? ¿Nos contaminamos? ¿Sí? ¿Qué dice Pablo en esta misma carta a los Romanos? Vean Romanos capítulo 12, primeros dos versículos. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que este es su verdadero culto, o sea, como una ofrenda, o sea, muertos a este mundo. Verso 2. No vivas según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Solamente así se puede conocer. O sea, en la voluntad de Dios está la verdad, lo grato, lo perfecto, lo que le agrada a Él. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, y ver dónde estamos cada uno. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué ha pasado con nuestro Kefas? Con esa iniciativa de Dios. Kefas yo no lo fundé. Kefas lo fundó el Espíritu Santo de diferentes formas, diferentes hermanos, diferentes elementos. Pero lo formó ¿para qué? Con una idea mía, sí. Yo fui el iniciador. A mí se me ocurrió, o sea, que si se convierte en la cabeza, se convierte el cuerpo. Porque es el que dirige, es el que manda. Aquí está el promotor de todo. Sí, la mujer es el corazón, el sentimiento, en fin, como lo dice, o sea, es un cuerpo todo esto. Pero la cabeza, la kefa, que es cabeza, el esposo, lo dice claramente, carta a los Efesios, capítulo 5. Él es la kefa. Él es la kefa también, en el sentido de Pedro, es la roca sobre la que se cimenta una familia. Pero es la kefa, dije, la que dices por aquí. Yo dije, si esto lo se logra, estamos del otro lado del mundo. Porque la mujer lo va a seguir, los hijos lo van a seguir. Entonces dije, este es el principio de una renovación copernicana, como se dice, ¿no? O sea, fue darle una vuelta a todo, o sea, cambiar criterios, formas de vida, cambiar muchas cosas, pero hay que empezar por nuestras familias. Y así, con eso, invité a un retiro, así ha nacido todo, o a un curso, en este caso fue un retiro, era el retiro de Kefas, que era el querigma, con ciertas pequeñas modificaciones, pero era el querigma, la aceptación de Jesús como Señor de mi vida. Eso ordinariamente deriva en una comunidad, en una pequeña comunidad de gente que sigue formándose. Para ello, invité a Mario Garza para que me ayudara, porque yo no podía estar continuamente, porque había que atender. Era un grupo parroquial, como tantos otros que fui fundando ahí en la Natividad. La idea de ser un Kefas que se extendiera a otras parroquias, que naciera en otros lugares. Nuevamente una situación fortuita. En la Natividad estuve 2 años y medio. Kefas se funda en el segundo año que yo estuve ahí. De tal suerte que me cambian otra parte, pues le pido a Héctor me ayude ya cuando me estabilice un poquito y que Kefas había crecido lo suficiente ya en natividad, entonces me llevó a Héctor del colegio. Y así en el colegio nace otro Kefas, también para los. Ahí me llevó a Jaime.
Y así nacen los primeros tres kefas. Cada uno distinto, formación distinta, elementos distintos. Todos se decían fundados por mí, en logos distintos, principios distintos. Sí, todos alababan, todos seguían una línea, sí, porque todos venían de la misma mata. Uno de los nuevos líderes, Jaime, de una visión cristiana, me ayuda con Kefas acá, trae otra problemática que hace que Kefas dé un viraje en su formación y la natividad continúa con de Mario en el tema carismático. Tres Kefas, fue un lío reunirlos y formar un solo Kefas. Dios ha querido hacer de Kefas una organización que ahora está dentro de todas las organizaciones que yo dirijo, que es Elite, con la idea de que permanezcan en el tiempo. Y por eso el obispo me dio oportunidad de dejar parroquia, de renunciar a ser párroco, en donde estaba súper cómodo, era el rey ahí de todo este rollo, una súper parroquia, para poner en orden y asegurar la perseverancia en el tiempo de las organizaciones. Que llegó a contar con 12 misiones. Y en cada una se iban multiplicando las comunidades de la misión. Unas que se reúnen el lunes, otras el martes, y así. ¿Qué pasó con eso? Se llama mundanización. La mundanización afecta el corazón y se acaba el celo. Y nos empezamos a avergonzar del Evangelio. Regresamos a nuestros antiguos estándares de vida, vocabularios, amigos, lugares, programas, etcétera. Así que les dejo esta reflexión, hermanos. Creo que es importante, muy, muy importante, sobre todo en el tiempo en el que vivimos. Es un país en llamas, un país difícil, un país de Dios en su vida. Vemos un mundo que se despedaza, ¿verdad? Decían los gringos, Ucrania, Ucrania está a la vuelta de esquina, ¿verdad? Y esto pues va a detonar una guerra muy terrible. Y nuevamente se vuelven a separar los bloques, ¿verdad? Cada quien tira para su santo. Dios está cada vez más ausente. Tenemos ahí en Estados Unidos un presidente, se dice católico, pero promueve. Una cosa es que acepte. Como presidente tienes que velar por los intereses y los derechos de todos, pero no se vale promover la muerte de los niños, ¿verdad? Eso no se vale. Menos como católico, practica Cristo ser. Esos son nuestros católicos, que en vez de promover, se avergüenzan del evangelio. Y pues toman otros caminos. Tu hermano, te sientes orgulloso de ser un Kefas, de ser un cristiano. Tú te avergüenzas de tener como Señor de tu vida y obedecerlo a nuestro Dios, ahora delante de los demás. Te da pena invitar a otros. Tengo que decírselo esto a los que vienen, que son los fieles, pero fieles que nos vamos cada vez enfriando más, más. Más tenemos aquí 4, 6, no sé. Ojalá y fuera al contrario, que ahorita fuéramos ya no 120,
sino 500. Y si no acaba este Zoom, ponemos otro, más grande. Y si no, está YouTube, claro. En el YouTube, más complicado que haya una interacción. Aquí no hay interacción. Hay una transmisión. ¿Cómo se hace, verdad? La gente que transmite, la gente que va a partir del Zoom, anda a YouTube. Y ahora sí, conéctese el mundo entero. ¿Quién me interesa a mí cuando hago un live? Por ejemplo, en Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Más que vivir en Cristo, se supone que son 1000 familias. Imagínense pagar un Zoom de 1000 familias. Además, a veces está conectado uno y otro y así, y luego invitan a otros a alguna charla o algo así. Pues está complicado. Lo hacemos por YouTube, además queda grabado, se queda por si no pudiste verlo para que luego lo vean, etc. Hoy las posibilidades son infinitas de evangelización a través de la red, infinitas. Lo que falta es voluntad de los cristianos por evangelizar. Pero bien, perdón, como es mi mala costumbre, ya me quedé de mi tiempo. Les doy mi bendición, que el Señor les guarde, y que Dios nuestro Señor, que nos ha enviado a ser testigos de amor, les conceda perseverar en el camino, alcanzar ustedes mismos la perfección y ayudar a otros a caminar en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un excelente fin de semana y estamos preparando, como ya saben, la fiesta de los 20 años. Vamos a pedirle a nuestro Señor que lo podamos hacer como Él se merece. Gracias a todos. Gracias a Hernán, Carlos, toda la raza de ella de Cumbres. Fueron hoy nuestros anfitriones. Gracias por todo. Paso los micrófonos para allá, para los cantos de despedida.